Hablemos del salario mínimo en Colombia, que siempre es un debate intenso entre quienes reciben y dicen que es muy poquito y quienes pagan y dicen que es demasiado. Porque es que para el 2025 el salario mínimo será equivalente a 2.417.000 pesos. Y antes de que me digan desinformador, les quiero recordar que una cosa es lo que recibe el empleado como tal de dinero y otra muy diferente es lo que tiene que sacar el empleador, el empresario, para pagar ese mínimo, porque no solo es el dinero que recibe, sino que también estamos hablando de pensiones, cesantías, primas, vacaciones, salud, pensión, entre otras cosas, ¿no? Entonces todo eso suma 2.417.000 pesos para el 2025. Ahora, yo entiendo en este debate la postura de ambas personas porque he estado de ambos lados, entre los que reciben el salario y los que pagan el salario, y me puedo poner el zapato de los dos. Porque sí, el salario mínimo en Colombia no alcanza para un carajo y ese incremento de 124.000 pesos que va a haber para el próximo año es prácticamente nada, sobre todo si tenemos en cuenta cosas como el aumento de la gasolina, que si uno se pone a sumar, esos 124.000 pesos no alcanzan ni literalmente para la gasolina. Pero es que también como empresario uno entiende que es que si yo tengo que subir todo esto, porque a mí no solo me sube 124.000 pesos para pagar más el mínimo, no, a mí me termina subiendo casi 300.000 pesos ese incremento del salario mínimo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si yo como empleador, como microempresario especialmente, que no tengo mucho volumen de ventas, que gane como Ardila Lule o como Sarmiento Angulo, yo lo gano como ellos y 98% de los empresarios en Colombia no ganan como ellos, que al final que a ellos sí les vale huevo, que estos incrementos a los microempresarios sí les afecta, porque es que vuelvo y digo, ese incremento realmente se convierte casi en 300.000 pesos. Ahora, aquí uno se pone a pensar, ¿qué hago? Subo el 10% o más el valor de los productos o servicios que yo ofrezco para poder compensar este incremento del salario mínimo o despido al 10% de mi nómina. Ahí uno entra a mirar, si de pronto veo a alguien que me está sobrando, que es que puedo prescindir de él, pues uno sale de esa persona, porque es que uno sabe perfectamente que si subo los precios de los productos o servicios, pues voy a tener menos clientes, lo que a su vez va a terminar afectando mis ganancias y se vuelve todo un círculo vicioso. Claro, hay que estar lidiando con dos posturas bastante ignorantes, porque están los que dicen, pues si usted no le alcanza para tener una empresa, para tener empleados, no los tenga. Pero también uno podría decir, es que si usted quiere que pagar todo eso es tan fácil, monte una empresa y páguelo a ver y me dice. Ahora, hay que tener en cuenta que este incremento del salario mínimo solo termina beneficiando a los empleados formales, a los que trabajan como tal y reciben como tal el mínimo y las prestaciones y todo eso. Pero es que más del 60% del país no hace parte de estos trabajadores formales, sino que hace parte de los trabajadores informales o de los microempresarios o de los independientes, que estos dos últimos terminan siendo casi lo mismo, que como ya expliqué, pues las personas que tienen que pagar una nómina, este incremento de casi 300.000 pesos en total, pues resulta muy costoso y a la final termina decidiendo si despide gente, sube los precios o hace ambas cosas. Pero es que los informales, los que no reciben como tal un salario, sino que trabajan de vendedores ambulantes o trabajan por turnos o lo que sea, que no van a percibir realmente este incremento, especialmente los vendedores ambulantes, sino que van a percibir es el incremento de los gastos, porque recordemos que cosas como el arriendo sube a la par con el salario mínimo. Entonces, que una persona en un pueblo pequeño pague 500.000 pesos de arriendo o 600.000 pesos de arriendo en un pueblo muy pequeño, en una casita muy pequeñita, en un barrio más bien feito, y que se lo incrementen 50, 60.000, 80.000, 100.000 pesos, pues termina siendo muy, muy duro. Y es que el arriendo no es lo único que sube, sino también todo. Recordemos, los empresarios, ya sea que tengan productos o servicios, van a terminar subiendo sus productos o servicios casi un 10% o más de un 10%, lo que implica que las cosas que compran estos trabajadores informales, los huevos, el arroz, la carne, zapatos, ropas, también van a tener que pagar este incremento de todos, pero ellos no están viendo el incremento de sus ganancias, para nada. Entonces, son y siempre serán los más perjudicados, y nuevamente digo, son más de la mitad del país.
Y es que, mira, el problema con los salarios y los ingresos en Colombia van más allá de una simple subida de un salario mínimo, va mucho más allá de un simple gobierno, porque esto ya lleva años y años, décadas y décadas y décadas, y todos tienen la misma solución que a la final termina perjudicando prácticamente a todo el mundo, y es incrementámoslo, y entre más incrementemos, más contenta estar la gente, porque la mayoría no analiza todo esto que acabo de decir, que es que no es que solo sube el salario, es que todo sube en proporción y más. Entonces, ¿qué tenemos? A un personaje que se llena la boca, es que yo sí pienso en la gente y tengo un incremento del 9.54%, uno de los más altos. Y de hecho yo he sido el presidente que más subo los salarios. Cuando uno se va y al lado real, el análisis real, cuando usted va y mira, realmente los salarios no han incrementado. De hecho, he sido el presidente que menos los ha incrementado de forma real. Porque claro, usted puede decir, yo subí 9.54% los salarios, pero es que también subí la gasolina un 60%, subí 3 veces los peajes, subí los impuestos, me inventé nuevos impuestos, busqué toda la forma de sacarle plata a la gente. Todos estos incrementos no terminan sirviendo para un carajo y ni siquiera compensan la mitad de lo que nos sacaron mes a mes durante todo el 2024. Ahora, lo que realmente necesita nuestro país es primero que nos llegue muchísima plata de otros países en inversión. Porque cuando hay más inversión, hay más empresas y más empleados, lo que favorece la economía. Adicionalmente, necesitamos que este lindo gobierno nos saque más plata en impuestos porque es que nos tienen hasta aquí. Mire, literalmente, y uno se pone a hacer cuenta, uno de microempresario termina trabajando 6 meses, y a veces un poco más, solo para pagar impuestos. Y los restantes 4 meses, perdón, los restantes 5 meses y medio más o menos, es simplemente para uno cubrir las cosas de uno y los gastos de uno y medio mejorar un poquito el estilo de vida. Entonces, nos tienen asados con tantos impuestos, adicionalmente asados con tantas salsas, y uno realmente no ve dónde está la plata, porque este ha sido el gobierno, y más este 2024 ha sido el peor año en ejecución. Recibieron plata por montones y no ejecutaron prácticamente nada. Entonces, ¿dónde carajos tienen toda esa plata y para qué carajos la quieren? Porque para mejorar la economía del país, no es. Entonces, díganme ustedes en los comentarios qué piensan de este incremento del 9.54% del salario mínimo, unos 124,000 pesos que reciben de más en dinero los empleados, casi 300,000 pesos que le suben los gastos al empleador. ¿Qué piensan de todo eso? ¿Están de acuerdo? ¿Le parece muy poquito? ¿Le parece muy mucho? Díganme en los comentarios.